Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chismes, drama y por supuesto, mucha farándula. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo que está incendiando las redes sociales, algo que ha dejado a todos con la boca abierta y que honestamente yo tampoco me lo esperaba. Como ya leyeron en el título, el tema central de este vídeo es Neslihan Atagul y Burak Özçivit, juntos en un hotel de lujo. Sí, lo escucharon bien. Uno de los romances más comentados de la televisión turca, uno que parecía inquebrantable, ha sido puesto a prueba. Las cámaras lo captaron todo y, bueno, las imágenes hablan por sí solas. Prepárense para sumergirnos en este escándalo, para analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Vamos a explorar las fotos, a especular sobre lo que pudo haber sucedido y a debatir sobre las posibles consecuencias de este encuentro. Pero antes de que nos adentremos de lleno en el chisme, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y créanme, no querrán perderse nada de esto. Entonces, ¿están listos? Comencemos. Para aquellos que no están familiarizados con ellos, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia. Neslihan Atagul, una actriz turca de renombre conocida por su papel en Kara Sevda, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Y Burak Özçivit, el galán turco por excelencia, famoso por su papel en Kara Sevda, y Kurtuluş Osman, un actor que es sinónimo de éxito y atractivo. Ambos, por supuesto, se conocieron en el set de Kara Sevda, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, su amor parecía auténtico y su relación fuera de ella era algo que todos admirábamos. Pero como en toda historia de amor y fama, siempre hay obstáculos y desafíos. Y este encuentro en el hotel de lujo parece ser el más grande hasta ahora. Las imágenes que se filtraron a través de varios medios turcos y rápidamente se viralizaron en las redes sociales, muestran a Neslihan y Burak entrando juntos a un lujoso hotel. No hay abrazos, no hay besos, pero la sola presencia de ambos en el mismo lugar y a la misma hora ya es suficiente para generar especulaciones. Lo más intrigante de todo es el contexto. Burak, recordemos, está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy conocida en Turquía y una de las mujeres más queridas por el público. Tienen un hijo, Karan, y su matrimonio parecía estable, a pesar de los rumores que siempre persiguen a las celebridades. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor, y su relación, aunque ha pasado por sus baches, parecía sólida. Así que, ¿qué significa este encuentro? ¿Es simplemente una coincidencia? ¿Una reunión de amigos? ¿O hay algo más en juego? Las redes sociales, por supuesto, se han incendiado con teorías. Algunos afirman que se trata de un reencuentro laboral, que podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos, aprovechando la gran popularidad que tienen como pareja. Otros, sin embargo, especulan con la posibilidad de un romance secreto, un sentimiento latente que nunca se extinguió del todo. ***, un análisis detallado de las imágenes y las reacciones ***. Permítanme llevarlos por un análisis más profundo de las imágenes que han desatado esta tormenta mediática. ¿Qué podemos deducir de las fotografías y vídeos que han circulado? ¿Qué pistas nos ofrecen, por mínimas que sean, sobre lo que pudo haber sucedido? En las imágenes se observa a Neslihan y Burak entrando al hotel, aunque no juntos al mismo tiempo, sino con unos minutos de diferencia. Este detalle, lejos de calmar las aguas, ha avivado aún más las especulaciones. ¿Por qué no entraron juntos? ¿Acaso querían evitar ser vistos? ¿O simplemente se trataba de una estrategia para disimular el encuentro? Los rostros de ambos actores no revelan demasiadas emociones. Se podría interpretar una cierta tensión, una mezcla de nerviosismo y expectación. Sus gestos son sobrios, evitando cualquier contacto físico que pudiera delatar la situación. Sin embargo, la sola presencia de ambos en el mismo lugar, y a la misma hora, es suficiente para despertar la curiosidad y la suspicacia. Otro detalle relevante es la elección del hotel. Se trata de un establecimiento de lujo conocido por su privacidad y discreción. ¿Por qué eligieron este lugar en particular? ¿Buscaban un ambiente que les permitiera pasar desapercibidos? ¿O por el contrario, la elección del hotel es un signo de que no les importaba tanto ser vistos?
En cuanto a las reacciones en redes sociales, el debate es feroz. Los fans de Karasevda se han dividido. Algunos defienden a Neslihan y Burak, argumentando que son personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones. Otros critican duramente su comportamiento considerando que han faltado el respeto a sus respectivas parejas y a sus fans. Los memes y las bromas no se han hecho esperar. Las redes sociales se han inundado de comentarios sarcásticos, de parodias y de montajes fotográficos. La situación sin duda ha generado un gran revuelo y ha puesto a prueba la paciencia de los implicados. ***, coincidencia, reencuentro laboral o algo más. Desentrañando las posibles teorías ***. Ahora adentrémonos en las posibles teorías que circulan sobre este misterioso encuentro. ¿Qué pudo haber sucedido realmente en ese hotel? ***, la teoría del reencuentro laboral ***, esta es la explicación más plausible, al menos en apariencia. Podría ser que Neslihan y Burak estén considerando un nuevo proyecto juntos. Karasevda fue un éxito rotundo, y es lógico que quieran volver a trabajar juntos, aprovechando la química que existe entre ellos y el cariño que les profesa el público. Quizás estaban en una reunión secreta para discutir un nuevo guión, un nuevo rodaje, una nueva oportunidad para volver a enamorar a sus fans. Esta teoría tiene sus defensores, que argumentan que ambos actores son profesionales y que saben separar la vida personal de la laboral. Sin embargo, la discreción con la que se llevó a cabo el encuentro y la falta de información oficial hacen que esta teoría sea un poco difícil de creer. ***, la teoría del romance secreto ***, esta es la teoría más explosiva y polémica. Podría ser que la chispa entre Neslihan y Burak nunca se extinguiera del todo. Quizás la intensa química que existía entre ellos en Karasevda trascendió la pantalla y se convirtió en un sentimiento real. La idea de un romance clandestino, de una relación oculta, siempre es atractiva para los amantes del chisme y el drama. Esta teoría tiene sus detractores, que consideran que es una falta de respeto a sus respectivas parejas y a sus familias. Sin embargo, la posibilidad de que el amor surja en los lugares más inesperados siempre está presente. ***, la teoría de la simple coincidencia ***, esta es la explicación más sencilla y, a la vez, la menos interesante. Podría ser que Neslihan y Burak coincidieran en el hotel por pura casualidad. Quizás ambos tenían compromisos separados en el mismo lugar y simplemente se encontraron. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra es muy baja, especialmente teniendo en cuenta que ambos son figuras públicas y que suelen ser cuidadosos con sus apariciones en público. Esta teoría, aunque plausible, no satisface la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. La gente quiere drama, quiere emoción, quiere saber la verdad. ***, las consecuencias del escándalo, ¿qué podría pasar en el futuro? ***. Analicemos ahora las posibles consecuencias de este encuentro. ¿Qué podría suceder en el futuro de Neslihan, Burak, Kadir y Fariye? Si se confirma el romance la situación sería muy delicada. Ambos actores se enfrentarían a una gran controversia. Sus matrimonios podrían llegar a su fin. La imagen de ambos podría verse gravemente afectada, especialmente en Turquía, donde la moral tradicional sigue siendo muy importante. La prensa y los medios de comunicación estarían encima de ellos, siguiendo cada uno de sus pasos. Las redes sociales se convertirían en un campo de batalla. Si se trata de un reencuentro laboral ***, la situación sería menos problemática, pero no por ello menos complicada. Tendrían que dar explicaciones a sus respectivas parejas y a sus fans. La desconfianza podría instalarse en sus relaciones. La prensa y los medios de comunicación estarían atentos a cada uno de sus movimientos. La presión mediática sería constante. Si se trata de una simple coincidencia la situación sería la menos conflictiva, pero no por ello la más fácil. Tendrían que dar explicaciones sobre lo sucedido. La desconfianza podría aparecer en sus relaciones. La privacidad de ambos se vería afectada. La importancia de la privacidad y el respeto ***. Antes de concluir, quiero hacer un llamado a la reflexión. A veces nos dejamos llevar por la curiosidad y el morbo, pero es importante recordar que detrás de la fama, el glamour y el éxito, hay personas con sentimientos y emociones.
Las celebridades también tienen derecho a la privacidad y al respeto. Es fácil dejarse llevar por el chisme y el drama, pero debemos recordar que todos merecemos respeto, independientemente de nuestra profesión o posición social. La vida de las celebridades no es un reality show. Son personas que tienen derecho a vivir su vida con normalidad, sin ser constantemente juzgados y criticados. Conclusión, ¿qué esperar? Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Este encuentro en el hotel de lujo ha abierto un abanico de posibilidades y de especulaciones. Lo más probable es que, tarde o temprano, alguno de los actores rompa el silencio. Quizás veamos un comunicado oficial, una entrevista o simplemente una foto en Instagram que aclare la situación. Mientras tanto, seguiremos especulando, analizando cada detalle y esperando la verdad. Mi consejo: manténganse atentos, porque esto no ha hecho más que empezar. Este escándalo promete darnos mucha tela que cortar. Y aquí es donde termina el vídeo de hoy, mis queridos suscriptores. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de la situación de Neslihan Atagul y Burak Özçivit. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más detrás de este encuentro? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y recuerden, siempre estoy atento a las últimas novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao.